Muy buenas tardes. Dios le bendiga mucho a todos los que pueden estar conectados a través de estas redes. Los que nos pueden ver de diferentes lugares del mundo, lo bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos una palabra de bendición en este día. Eh, estamos, para los que han visto y nos siguen, le estamos dando algunos tópicos de estudio bíblico para nuestra iglesia Génesis y para el mundo en general, para cualquier persona que pueda estar en contacto con nosotros, con nuestra página de redes o social. Y en esta ocasión queremos hablarle de lo que es la importancia del discipulado y los requisitos de un discípulo y las estrategias que debe utilizar para prepararse como un discípulo del Señor. En esta ocasión, para los que son discípulos y los que quisieran serlo en el futuro, vamos a dar algunas recomendaciones personalizadas de orden bíblico y sistemático, ya que siempre hablamos, en el caso mío, soy el pastor confesor Linares, ministro de la Asamblea de Dios, y siempre me gusta mucho hablar de la importancia de la educación cristiana, del aprendizaje de la palabra de Dios, el único medio que nos permite conocer a Dios de verdad, porque sin el conocimiento de la palabra nosotros no podemos conocer a Dios. Había dicho en otro momento anterior que usted puede ser cristiano, visitar una iglesia y tener muchísimos años de estar siendo creyente sin tener un conocimiento vasto de Dios. La palabra es la única que nos permite a nosotros tener un conocimiento vasto de quién es Dios, cuáles son sus principios, cuáles son sus bendiciones para nosotros, y el sitial que nosotros jugamos en el pueblo de Dios y en el cuerpo de Cristo, ya que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros, cada uno de nosotros, formamos parte de esa iglesia universal. Eh, Hablamos en este momento para una iglesia local, pero con extensión a todos los que tengan la oportunidad de podernos ver, de podernos escuchar, y por eso nos gusta dar algo de lo que nosotros tenemos para que puedan ser mejores discípulos en el Señor. La exigencia del discípulo de Jesucristo, el tema es un estudio personalizado acerca de cómo ser un mejor discípulo de Cristo. Es importante esto para cada creyente y quiero que pongan mucha atención a las recomendaciones que vamos a dar en este momento. La exigencia del discípulo de Jesucristo incluye un llamado al hombre y mujer de Dios. Cuando usted se entrega al Señor es porque usted ha tenido un llamado por el Espíritu Santo. Juan, el apóstol, en su capítulo 16, del 8 en adelante, dice que nosotros, que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y que por tal motivo nosotros tenemos que pedirle a Dios en cada momento de nuestras oraciones que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos ilumine de esa revelación que Dios nos ha dejado para ser mejores discípulos, mejores creyentes y mejores personas en la sociedad, en la iglesia y en el mundo. Es importante que nosotros pongamos mucha atención a las enseñanzas que Dios nos ha dejado a través de sus discípulos, de sus profetas, de sus apóstoles, de sus hombres de gran llamado que primero tuvieron que ser discípulos de Dios o de Cristo para entonces incluirse en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante esto, que nosotros pongamos mucha atención como discípulos de Cristo. Entonces, lo primero que incluye es un llamado. Y este llamado tiene que ver con un arrepentimiento y un compromiso con Dios y con usted mismo.
al servicio de Jesucristo. Pero este llamado también incluye un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios en ocasiones. Estos discípulos, en los primeros pasos que dieron cuando se entregaron al Señor, no han tenido la oportunidad de estar en buenas manos para recibir una enseñanza básica en los primeros pasos de su vida, de su desarrollo como discípulo. Pero es importante que cada uno haga un énfasis, un esfuerzo personal de prepararse. No necesariamente si no tiene la persona adecuada a su lado, pues entonces tiene la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando tenemos la palabra de Dios, nosotros podemos estudiarla y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos revele y que nos dé la inspiración de poder tener un deseo ardiente de aprender y de conocer acerca de las Escrituras para poder tener una intimidad más cercana con nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Eso lo logramos a través de la Escritura, a través de la lectura de la Biblia y la oración y la petición al Espíritu Santo de Dios que nos ayude en cuanto al conocimiento que está oculto muchas veces para nosotros por no haber tenido la oportunidad de tener un buen maestro, una persona que profundice grandemente en nuestras vidas, en nuestro desarrollo. Pero es importante que siempre Dios va a tener personas especiales que puede usted escuchar, porque Dios constituyó, según Efesios 4:11 en adelante, hizo una constitución de personas para la guianza de la iglesia. Y el apóstol Pablo enseña aquí en el capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice que Cristo mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estas personas son para la formación y la conformación del cuerpo de Cristo, para enseñarlo, para prepararlo para la obra de Dios, para prepararlo para una vida mejor, para prepararlo para el conocimiento de Dios, para prepararlo como líderes para el desarrollo de la obra de Dios en esta tierra. Son los hombres de Dios que desarrollan la obra en la tierra, no son los ángeles. Los ángeles están al servicio de los que son llamados para esta obra. Así es que es importante que cada discípulo, cuando acepta al Señor y reconoce a Dios como su Salvador a través del llamado del Espíritu Santo, el que nos toca, el que nos llama, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nosotros entremos en un nuevo proceso. Y este nuevo proceso debe ser el de crecer en la obra, en el conocimiento de Dios y en su palabra. Cada día nosotros debemos avanzar en el conocimiento de Dios, y para eso hay métodos, hay proyecto, hay propósito, hay ideas que se pueden ir desarrollando para poder ser cada día un mejor discípulo de Cristo. No necesariamente tiene que ser sistemático, pero sería bueno sistemático. Y sistemático se refiere a que sea un estudio pormenorizado, es decir, iniciando con los primeros pasos y luego más avanzando a una mayor profundidad hasta llegar a ser un conocedor profundo de la palabra de Dios, no solo de la Biblia, sino también de la teología, que es una ciencia, la ciencia de Dios y sus principios y su extensión. Es importante. Estudiar la Biblia no es lo mismo que estudiar teología. La Biblia es el libro básico de la teología y es el libro de conducta de cada creyente. Pero hay muchísimos elementos, muchísimos componentes que hacen de nosotros un estudioso de la palabra, y para eso existen los comentarios bíblicos, los diccionarios bíblicos, los escritores grandes de grande conocimiento que son científicos de la palabra. Nosotros podemos acudir a ellos y tener mejores orientaciones
o mejor orientación de cada uno de ellos y de cada uno de esas herramientas que tenemos a nuestras manos para ser mejores discípulos. Por lo que el conocimiento de los discípulos al inicio es superficial, pero la palabra de Dios ordena y nos estimula y nos recomienda a que leyendo y escudriñando todos los días, si yo digo 2 veces en la noche, esa es una parte mía, que yo digo 2 veces en la noche, por lo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, escrito por Moisés, capítulo 6, del 4 al 9, donde Dios le entrega una escritura muy básica y perpetua al pueblo de Israel a través de Moisés. Dios le entrega esta escritura y Dios le encarga a Moisés que la deje registrada para que sea enseñada a cada generación subsiguiente. Y él le dice, esta palabra que yo te doy hoy, eso es en Deuteronomio, repito, capítulo 6, del 4 al 9, Dios le dice a Moisés, enséñale al pueblo que esta palabra que yo te doy, esta palabra regístrala, y esta palabra enséñala a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos, es decir, hasta la 4ª generación, y después de eso seguirá enseñando esta palabra a todas las generaciones de la tierra. Porque es importante que ustedes conozcan cómo comienza esta palabra, esta orden que Dios le da a Moisés. Comienza, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y etcétera, y no adorará imágenes, etcétera, etcétera. Es como un preludio de los mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20 y en el mismo Deuteronomio capítulo 5. Así es que esta palabra, la misma palabra de Dios, nos estimula, y en el Nuevo Testamento, el libro de Timoteo, escrito por Pablo, también nos estimula a que nosotros cada día nos preparemos mejor y escudriñemos la Escritura y podamos profundizarnos en la palabra. Y Pablo lo dice de esta forma en 2 Timoteo capítulo 2, que el hombre debe estar enteramente preparado. Aprender las Escrituras desde niño y estar enteramente preparado para todas buenas obras. Y en el 3.15 en adelante dice que las Escrituras son útiles para nuestro crecimiento, para redarguir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Es decir, un discípulo no puede ser enteramente preparado si no escudriña, si no aprende, si no estudia, si no tiene pasión por las Escrituras. Algo que a mí, desde que me entregué al Señor hace unos 52 años, comenzaron a enseñarme, y yo me interesé por aprender la palabra de Dios, por sacarle los mejores beneficios y los mejores frutos a la palabra de Dios, y esto me ha llevado a ser un maestro de teología en diferentes universidades, incluso en mi país, República Dominicana, y donde quiera que llego tengo la oportunidad de poder enseñar. No es que lo sé todo, porque nadie lo puede saber todo. Esta es una ciencia y nosotros apenas sabemos algo de la Escritura, pero sin embargo, lo poco que sabemos lo queremos dar para aquellos que no tienen la oportunidad de llegar tan lejos o de tener una educación sistemática avanzada. Nosotros queremos aportar para esto. Entonces es importante que siempre nosotros pongamos de nuestra parte para que seamos mejores discípulos, mejores creyentes. ¿Cómo ser un buen discípulo? Lo primero es obedecer la palabra. Los principios eternos están escritos en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hay explicaciones de los escritores a base de cómo nosotros podemos desarrollar nuestras capacidades de aprendizajes de las Escrituras. Es importante. Entonces, por eso me gusta dar lo poco que Dios me ha puesto en mi corazón, porque es importante que nosotros podamos crecer
ampliamente en el conocimiento de Dios. Los primeros pasos son bien simples. Usted acepta al Señor como su Salvador, creyendo, dice la Biblia en Romanos capítulo 10, que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que el Cristo resucitado es el Señor y el Salvador, ya con esto basta, pero no se queda ahí, tú tienes que comenzar a crecer y este crecimiento se logra basado en una escritura ciertísima, en una buena doctrina que nosotros desde que nos convertimos debemos tener una buena Biblia con comentario, con concordancia, una Biblia que nos ayude a desarrollarlo. Entonces es importante esto mayormente para los nuevos creyentes o para las personas que no hace mucho que han creído o que no han tenido la oportunidad de ser bien guiados en la doctrina sana, en la buena palabra de Dios. Es importante estas recomendaciones. Entonces, ¿por qué mucha gente no aprende la escritura? ¿Por qué no se interesa por las escrituras? Primero porque no han tenido esa persona que le estimule a estudiar las escrituras. Luego también la dejadez, la falta de interés, la falta de deseo. Puede ser la haraganería. Hay gente que son holgazanes, que no les gusta estudiar, no les gusta leer. Pero aunque a usted no le guste leer, usted debe hacer un esfuerzo máximo por leer las escrituras, porque la palabra misma dice que por ella viene la fe y por ella viene el crecimiento. Es decir, nosotros no podemos tener fe, alcanzar fe sin estudiar las escrituras, porque por ella es que se produce la fe. Y sin fe, según el escritor de los Hebreos, en su capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted tiene que adquirir la fe a través de la escritura, a través de la profundidad escritural, para poder agradar a Dios, porque sin ella, sin esa fe, usted no puede agradar a Dios. Me llama mucho la atención que el Señor Jesús, cuando llamó a sus discípulos mientras desarrollaba el ministerio en esta tierra, le enseñaba mucho a los discípulos acerca de la palabra, se reunía, la Biblia dice que se reunía y le enseñaba. En todo el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios principalmente, usted va a encontrar donde Jesús se reunía con sus discípulos y le enseñaba diciendo, y le enseñaba la ley, le enseñaba la Torá, le enseñaba los principios proféticos, los principios bíblicos. Y entonces ellos se fueron desarrollando porque de ese grupo de 12 apóstoles o de 12 discípulos que él llamó, que luego se convertirían en apóstoles, estos serían el fundamento de la iglesia. Y por eso Pablo dice que nuestra escritura está fundamentada en la palabra de los profetas y de los apóstoles, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, es decir, el principio de todo. Entonces es importante que nosotros dejemos esa falta de deseo, esa falta de interés de las escrituras, porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, al libro de Ezequiel, en su capítulo 2, aquí el profeta recibe una orden de Dios directa. Y le dice, mira, mi pueblo Israel ha fallado contra mí, me ha dejado, me ha dado la espalda, se ha dedicado a la idolatría, al pecado, ha caído en descrédito conmigo porque ha dejado de estudiar la palabra, los principios, las leyes que yo le dejé, las ordenanzas y los decretos. Entonces yo quiero que tú, Ezequiel, te encargues de leer estas leyes que yo te doy, estos principios que yo te doy, te encargue de estudiarlo, de profundizar en ello, para que tú se la enseñes al pueblo, a ver si ellos toman una nueva actitud de buscarme. Entonces, en el libro de Ezequiel, como le he dicho, en el capítulo 2, le dice a Ezequiel, toma ese rollo, toma ese libro, refiriéndose a la Biblia, que en ese tiempo lo que se usaba era el rollo, no ahora que tenemos un libro, pero en ese tiempo lo que se usaba eran rollos. Y él le dijo, toma ese rollo, léelo por dentro y por fuera y tómatelo y llénate de él, es decir, cómelo, cómetelo, cómete el rollo. ¿Por qué tiene que comerte el rollo? Porque tiene que vaciarlo en los israelitas, para que ellos crean o no crean,
tú le puedas enseñar los principios que yo he establecido. Y déjame decirte esto, hermanos que me está escuchando y amigo. Las recomendaciones de Dios sobre la importancia de estudiar las Escrituras están en toda la Biblia. En toda la Biblia nosotros vamos a encontrar que Dios se interesa, y por eso uno de los grandes intereses de Dios, de que nosotros le conozcamos a través de las Escrituras, es que cada cosa que Él le dijo a uno de los profetas, a uno de los llamados de Él, a uno de los hombres llamados, le dijo: escribe esto para memoria y para testimonio. Aleluya. Es importante que nosotros entendamos eso. Entonces hay que tener un interés marcado de buscar el rostro de Dios a través de las santas escrituras, de esa santa palabra. Entonces, como ya le dije ahorita, no necesariamente usted tiene que tener un interés marcado de irse, aunque bueno, irse a un instituto, irse a una universidad a estudiar. Usted puede también preocuparse por estudiar en su casa, comprando buenos libros y buscando personas que usted conozca, que usted sepa que tienen un poquito más de conocimiento que usted, para que le ayude en cuanto al desarrollo, a la interpretación escritural, porque tengo que decirle que para interpretar las escrituras hay una serie de reglas y hay una materia específica que se llama hermenéutica o interpretación o regla de interpretación escritural, que eso se ajusta a cualquier escritura, pero hay una específica que se llama la regla de interpretación sacra o sagrada, que es hermenéutica sagrada. Entonces, esa hermenéutica, que es lo que nos permite a nosotros sacar el mejor provecho de las escrituras, no todo el mundo la tiene. Pero usted puede encontrar una persona en su iglesia, con un conocido creyente, que haya tenido la oportunidad de estudiar profundamente lo que se llama la hermenéutica o la regla de interpretación teológica, y entonces poder entender un poco más las escrituras. Pero usted puede comenzar con leer un libro de la Biblia. Por ejemplo, usted agarra a Juan, agarra a Lucas, agarra a Mateo, a Marcos, hablando del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchísimos libros cómodos de estudiar y que tienen una escritura más simple de aprendizaje. Pero hay muchos medios por el cual usted puede ser un mejor discípulo estudiando las escrituras cada día. Porque usted, ¿cómo hacerlo? Bueno, lo primero que tiene que hacer es leer un versículo, agarrar un libro y leer un versículo, leer el propósito de este libro, buscar las raíces del autor. Todo esto es importante en principio, es decir, usted debe abrir un libro, ver quién lo escribió, buscar la fecha de la escritura, importarse a quién se lo escribió, para qué se escribió, en qué tiempo. Todo esto se puede encontrar en el mismo libro. Hay Biblias que traen en el libro todo esos detalles al principio del libro. Por ejemplo, usted lee en alguna Biblia, en algunas Biblias, abre el libro de Juan, y en el libro de Juan ahí mismo le dice: este libro se escribió, fecha del libro, propósito del libro, autor del libro, todo eso. Y hay muchas Biblias cómodas ahora y fáciles de interpretar las escrituras, porque vienen acomodadas precisamente para el que se está haciendo o se quiere hacer discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo es una persona, la palabra discípulo significa una persona que aprende, que está dispuesto a aprender y a enseñar a otros, porque no es solamente aprender. Usted debe tener un segundo propósito. La Biblia dice que nosotros debemos dar por gracia lo que por gracia recibimos. Entonces, ya para ir concluyendo, estudiar en forma sistemática es un poquito más difícil, pero usted puede ascender al estudio sistemático comprando buenas Biblias, buenos libros y buscando el auxilio de algunas personas que puedan ayudarle a aprender cada día mejor y a conocer más profundamente
las Escrituras. Por eso les recomendamos tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ya le dije, abriendo un libro, comenzando con los primeros versículos y buscando la importancia de ese libro, cuándo se escribió, la fecha, quién lo escribió, para qué lo escribió, para quién lo escribió, cuándo lo escribió, etcétera. Entonces, tener siempre una libreta a mano para anotar las cosas que usted ve que son relevantes, que son importantes. Eso es importante, esa es una de las partes importantes del aprendizaje. Usted nunca debe agarrar su Biblia y comenzar a leerla sin tener un lapicero o un bolígrafo o un lápiz a mano y una libreta donde usted pueda anotar las cosas importantes, porque las cosas se olvidan. Usted no puede contar con su mente, su memoria es limitada en términos de recordar. Entonces usted debe tener algunos elementos para poder ayudar a su memoria, ¿correcto? Entonces es importante tener una libreta de apunte, un lapicero y anotar las cosas importantes que usted está leyendo para que después la pueda recordar. Hágase de las herramientas necesarias, que ya le he dicho de algunas, por ejemplo, un diccionario, un comentario bíblico, una Biblia de estudio, una concordancia. Todo es importante para usted hacerse un mejor discípulo. Recuérdense que la palabra discípulo es el que está dispuesto a aprender, el que aprende y se prepara para enseñar a otros, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pase un tiempo breve en oración. Nunca yo les recomiendo a los estudiantes que vayan a leer la Biblia sin antes orar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Aleluya. Y usted debe, antes de tomar su Biblia, usted debe orar. Antes de abrir su Biblia, y cuando la abre usted dice: Señor, estoy abriendo tu palabra, quiero que tú me des la iluminación, la revelación y la interpretación de esta escritura que tú escribiste, y por medio de tu inspiración los hombres de Dios escribieron estas escrituras. Yo quiero que tú me la enseñes a mí, destápala, dame la revelación, ponle luz, ilumínala. Amén, porque eso es lo que es iluminar, ilumínala, pónmele lámpara, pónmele luz a lo que yo estoy leyendo, que se aclare, que no quede oscuro ante mi memoria, ante mi concesiones, ante mi aprendizaje, que quede despierta, descubierta. Entonces es importante eso. Nunca, incluso yo le digo a mis alumnos que cuando voy a leer mi Biblia, generalmente la beso. Beso mi Biblia, la abro, la beso y después oro y le digo al Espíritu Santo: revélame los misterios que hay aquí ocultos, porque yo necesito conocerlo para conocerte a ti mejor, Señor. Así es que es importante todo esto, y luego vamos a seguir dándole algunas instrucciones. Hay muchos libros buenos. Hay un libro que se llama Auxiliar Bíblico, que es un libro tremendo. El autor se llama Harold Wimbledon, algo así, Wimbledon. Es un libro grande, donde tiene un comentario de cada libro de la Biblia, no del Nuevo Testamento, sino de todos los 66 libros de la Biblia. Él tiene un comentario de cada libro. Tiene una cronología de la Biblia, tiene una cronología de estudio. También les recomendamos comprar una Biblia para esos discípulos que quieren hacerse buenos discípulos. Quiero recomendarle también la Biblia Raire de estudio, Biblia de estudio Raire. Esa es una Biblia tremenda porque tiene muchos estudios internos, tiene concordancia y tiene informaciones extra bíblica, también histórica, que nosotros la necesitamos para conocer más la Biblia. Porque ustedes saben, y ya en conclusión, ustedes saben que la Biblia se escribió en 3 idiomas, que ninguno son de nuestra época ni de nuestra región. Nosotros somos del occidente, esas lenguas son orientales, como por ejemplo, que toda la mayoría de la gente sabe que la Biblia se escribió en hebreo, en griego y en arameo. Entonces nosotros tenemos que conocer esas lenguas de alguna manera
¿Y cómo la conocemos? Comprando libros que nos den algunos detalles sobre el griego, sobre el hebreo y el arameo, para nosotros interpretar mejor la Biblia y ser mejores creyentes y mejores discípulos preparados para servir en la obra del Señor. Así que le bendigo en gran manera. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda en este momento de poder llevar este estudio previo y sencillo a lo que quieren, a lo que son discípulos y a los que quieren ser discípulos de Cristo. En el nombre del Señor le bendecimos y declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para usted que cree en ese Dios verdadero, trino uno. Amén. Dios le bendiga. El pastor Linares con ustedes. Amén.